Muy bien, ya estamos por acá, ¿verdad? Veo algunos compañeros que ya comienzan a encender sus cámaras. Solicitarles, por favor, ¿verdad? El encendido de sus cámaras. Muy buenos días. Veo rostros por acá conocidos. Por acá Eduardo se está peinando. Juan nos regala una sonrisa. Y si ya está atenta, ¿verdad? Con sus audífonos. Bienvenidos a cada uno de ustedes, ¿verdad, compañeros? Que esta pues sea una jornada exitosa, ¿verdad? Laboralmente hablando y también acá a nivel de proceso formativo. Muy bien, solo permítanme 2 segundos para poder ponerles por acá en modo galería y poder tomar entonces la foto que corresponde a la evidencia de cómo arrancamos, ¿verdad? El día de hoy este proceso. Muy buenos días, por acá se nos conecta Leslie, veo por acá, bienvenida, Elba, un gusto tenerle por acá. Tranquilo, ¿verdad? Que hay algunos que no encendemos la cámara porque todavía andamos, andamos todavía las ojeras, ¿verdad? O andamos la colchita encima, pero bueno, eso no importa. Es simplemente para poder evidenciar, ¿verdad? Que estamos comenzando ya el día de hoy. Bueno, antes y durante el lapso de tiempo, ¿verdad? Que yo voy a tomar por acá la cámara, la fotografía, pues preguntarles qué tal ha estado su semana laboralmente hablando. ¿Qué tal ha estado su semana laboralmente hablando? Bastante buena, bastante buena. Qué bueno, eso es importante, ¿verdad? Ahora, a nivel personal, ¿cómo ha estado su semana? Bueno, en mi caso, la verdad es que esta semana ha sido muy buena tanto laboral como personalmente, a pesar de haber estado de viaje y haber dejado a la familia unos días, pero nada, todo súper bueno y súper productivo, tanto en la familia como en lo laboral. Ah, bueno, muy bien, excelente. Gracias, Eduardo, por compartir. Yo pensé que me iba a decir que era bueno porque había dejado a la señora en la casa. No, no, dice Eduardo, no es por eso. Ok, muy bien. Bueno, compañeros, entonces, para ir avanzando en relación, ¿sí? Compañeros, les decía entonces, para ir avanzando en relación, ¿verdad? La temática que nos corresponde el día de hoy, quiero que alguien, antes de iniciar, ¿verdad? Me retroalimente un poco en relación a qué fue lo que, o qué es lo que, mejor dicho, usted recuerda, ¿verdad? De la temática que de repente estuvimos desarrollando la semana pasada. Si recuerdan algo. O no se acuerdan de nada también, ¿verdad? Es bastante válido. ¿No? ¿Nadie? Retroalimentemos un poco acerca de lo que estuvimos trabajando en la sesión anterior. ¿Alguien recuerda algo? ¿Cuál es el tema, por ejemplo, que hemos estado abordando, que hemos estado trabajando? Si hay alguien que lo recuerde o no. ¿No? ¿Sí? ¿No? Buenos días. Muy Sí, buenos días. seguimos viendo la temática de siempre los tipos de la comunicación y de los factores o sea, que incluye el poderse comunicar, ¿verdad? Entonces, estuvimos haciendo algunos ejercicios y la importancia, ¿verdad? Del transmisor, del receptor, de la forma como lo transmitimos, cómo retroalimentamos el tipo de mensaje que damos. Excelente, muy bien. ¿Me comparte su nombre, compañera? Claudia Compañera. Morales. Claudia Morales. Morales. Hola. Excelente, gracias, Claudia. Buenos días a todos. Buenos días, bienvenida. Claudia, porque usted Hola. ya tiene su sistema de participación ahí, ¿verdad?
Estábamos hablando del proceso de comunicación, hablábamos del emisor, del receptor, del contexto, del código y el canal por el cual nos comunicamos para poder enviar un mensaje eficiente y que la otra persona lo pueda comprender, y la retroalimentación. Muy bien, excelente, excelente, excelente. Bueno, pues yo veo que sí tienen buena, en primer lugar, una muy buena retentiva, ¿verdad? Y en segundo lugar, una muy buena memoria a largo plazo. Excelente. Bueno, entonces paso a compartirles, ¿verdad? Y a recordarles que el taller está denominado como prevención de riesgos y desarrollo de habilidades psicosociales. Dentro de la temática, entonces, ¿verdad? Que vamos a estar trabajando, lo que compete, ¿verdad? Es hablar en torno a la comunicación, ¿verdad? Y cómo esta nos ayuda a un mejor desarrollo personal. No está de más el poder recordarles, ¿verdad? Algunas de las instrucciones que usted deberá de seguirme a lo largo de este proceso formativo. Se lo comparto entonces acá a nivel de presentación. Una de ellas es pues pedirle que en la medida de lo posible mantenga su micrófono apagado, su cámara de igual manera apagada, salva excepción, ¿verdad? Los momentos en los que estemos haciendo algún tipo de dinámica, ¿verdad? O cuando yo se lo indique, porque puede ocurrir, ¿verdad? Que de repente compartamos, opinemos, podemos tener incluso situaciones de debate, ¿verdad? Etcétera. Entonces, bueno, es importante que usted pueda colocar su cámara. Me interesa mucho, compañeros, que la participación sea dinámica, ¿verdad? Y que la escucha sea activa en este sentido también, ¿verdad? Y bueno, y que tiene usted la opción a que si de repente yo estoy por acá, ¿verdad? Abordando algún tipo de tema y entonces no me fijo, ¿verdad? Porque también es importante poder entender que uno como facilitador debe de estar en muchas cosas al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces pudiese llegar a ocurrir la situación de que no me percato que usted me está pidiendo la mano o está levantando la mano. Entonces hágame llegar a través del chat pues sus aportaciones, ¿verdad? Dudas, comentarios, sugerencias, ¿verdad? Etcétera. Y plantéeme entonces a través del chat, pues estas preguntas e inquietudes, ¿verdad? Entonces, para mí, aspectos importantes dentro de las normativas que tenemos como taller, ¿verdad? Como proceso formativo, es eso, mantenerme micrófonos, cámaras apagadas, salvo estemos realizando alguna dinámica, ¿verdad? Cuando yo se lo indique. Dos, que podamos participar de manera activa, que podamos escuchar de manera activa también, ¿verdad? Para quienes pues ya me conocen y han estado en otros procesos por acá conmigo, pues saben que justo, ¿verdad? Yo no suelo ser, me limita mucho el tema de la virtualidad, porque no suelo ser del tipo de facilitadora, ¿verdad? Que solo hace el monólogo, ¿verdad? O el diálogo, sino que me gusta bastante incorporar algún tipo de dinámica, ¿verdad? Dentro de los procesos. Yo me he certificado en muchas técnicas, por ejemplo, lúdicas, ¿verdad? O en temas de ludificación. Entonces, bueno, por eso es que me encanta a mí aquí quitar, poner y que esto sea un poco más dinámico, ¿verdad? Les comento que para el día de hoy, ¿verdad? Al cierre de la jornada, vamos a estar precisamente preparando y vamos a estar desarrollando por ahí una pequeña dinámica. Quiero con esto irles adelantando que vayan buscando, ¿verdad? Entre ustedes, vayan pensando por ahí para que llegado el momento lo propongan o la propongan, cabezas de equipos, ¿verdad? O líderes de equipos, ya que vamos a hacer una especie, no sé si ustedes se acuerdan en algún momento de que había un programa de televisión que le llamaban La Guerra de los Sexos, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Y entonces, bueno, había una femenina liderando el equipo de la fémina, había un masculino liderando el grupo varonil, ¿verdad? Y entonces, pues de esa manera, lo íbamos haciendo así, ¿verdad? Entonces pónganse de acuerdo, ya sea que sea por departamentos o ya sea que escojan una, ¿verdad? A nivel de toda la organización por acá.
Vamos a estar teniendo entonces por ahí una dinámica en la que vamos a estar trabajando, ¿verdad? En esta situación. Vamos a tratar de ir colocando líderes, ¿verdad? Y vamos a tratar todos de incorporarnos a esta dinámica. Muy bien, dentro entonces del programa modular que estamos trabajando, le recuerdo que el tema a tratar es prevención de riesgos y desarrollo de habilidades psicosociales. Ahora bien, nosotros tenemos como objetivo principal que usted al finalizar este proceso pueda aplicar estrategias de desarrollo de habilidades para que de esta manera se reduzcan los riesgos psicosociales que estén relacionados al entorno. Ahora bien, dentro de lo que es, ¿verdad?, el módulo de aprendizaje, tenemos, ¿verdad?, como objetivo principal el que usted me pueda aplicar los principios de la comunicación efectiva en sus relaciones interpersonales diarias, ¿verdad? Y entonces por acá le planteo un poco acerca de la dinámica que estamos trabajando. Por acá van a ir viendo entonces una serie de diapositivas o presentación que ya hemos venido trabajando. Comenzamos entonces con una dinámica de dígalo con mímica, ¿verdad? Algunos de ustedes pues participaron, nos fuimos a ver de repente videos, ¿verdad? Que nos introducieron a este tema. Evaluamos conocimientos de manera previa, ¿verdad? Yo me he dado a la tarea de ir por ahí haciendo lectura, ¿verdad? De sus comentarios, ¿verdad? De sus impresiones que ustedes me plantearon en ese primer momento, ¿verdad? De igual manera, las expectativas que tenían en torno a este proceso formativo. Bueno, y hemos entonces venido hablando, ¿verdad? Acerca de que como seres humanos y como especie, un elemento importante para nuestra evolución, ¿verdad? Y por ahí mencionábamos también esa forma de adaptarnos, ¿verdad? Como especie, ha sido precisamente el hecho de la comunicación, ¿verdad? Que tenemos esa forma, ¿verdad? De cómo comunicarnos y que yo siento que hemos tenido que ir evolucionando, ¿verdad? Esa manera de cómo comunicarnos, de repente primero a través de señas, gestos, ¿verdad? Etcétera. Que el ser humano, ¿verdad? Desde que se concibe, ya tiene esa necesidad de comunicarse, ¿verdad? Si lo trasladamos un poco a la época de la prehistoria, pues el hombre ya tenía esa necesidad de comunicar. Y recordemos entonces que lo hacía, ¿verdad? Poniendo las pinturas en piedras, ¿verdad? Y entonces encontramos por ahí muchas cuevas y vestigios arqueológicos, ¿verdad? Donde a través de símbolos, imágenes, ¿verdad? Etcétera, el hombre primitivo tenía esa necesidad de comunicarse. Ahora bien, si lo trasladamos, por ejemplo, al hecho del nacimiento, ¿verdad? El mismo bebé como tal, nosotros desde que estamos en el vientre materno ya nos estamos comunicando, ¿verdad? Por eso es que, por ejemplo, a las personas que han sido madres les dicen, ¿verdad? Desde sus primeros controles prenatales, que es importante que usted le hable a su bebé, ¿verdad? Que a través, por ejemplo, de estimulación temprana, usted puede ir comunicando, ir haciendo ese canal, ¿verdad? De comunicación con su bebé. ¿En relación a qué? A que, bueno, a que, por ejemplo, usted puede ir teniendo frases cortas, ¿verdad? Con el niño que le indiquen, por ejemplo, que ya es de día o que ya es de noche, ¿verdad? O irle diciendo cómo se siente mamá en ese momento, o preguntarle al bebé, ¿verdad? Cómo se siente él y esperar una respuesta por parte del bebé como tal, ¿verdad? Esa necesidad que tenemos de comunicarnos. Si bien es cierto, en un primer momento no utilizamos la palabra, ¿verdad? Sí tenemos, ¿verdad? El uso de esos sonidos guturales, ¿verdad? El llanto, por ejemplo, ¿verdad? También, que es tan importante al momento de comunicarnos. El otro día miraba precisamente un video en el que nos comentaban que se hizo un estudio, ¿verdad? En relación a que los bebés utilizan, por ejemplo,
vocales, ¿verdad? Para poder comunicarse, ¿sí? Que utilizan vocales para poder comunicarse, ¿verdad? Y que cada una de estas vocales pues representa de alguna manera una necesidad, ¿verdad? Es decir, traslada en este sentido una necesidad. Entonces, por ejemplo, si el bebé, por decir algo, necesita agua, es decir, hidratarse, el llanto del bebé va a llevar la vocal implícita de la A, ¿verdad? Entonces, el sonido al momento que él está llorando, ¿verdad? Hace ¿verdad? Y así sucesivamente, ¿ok? Si bien, por ejemplo, el niño tiene un dolor, ¿verdad? Por decir algo, entonces utiliza de repente la vocal E, ¿verdad? Y así sucesivamente. Si el niño lo que tiene es hambre, ¿verdad? Va a utilizar otro tipo de vocal. Y entonces que a través del sonido, ¿verdad? Del llanto que el niño hace, pues podemos identificar cuál es la necesidad que está requiriendo en ese momento, ¿verdad? Entonces, bueno, interesante esta investigación que se realizó, ¿verdad? Y podemos entonces ahí ver que desde que estamos en etapa muy temprana, pues nosotros ya como seres humanos tenemos esa necesidad precisamente de comunicarnos, ¿verdad? Bueno, entonces hablábamos un poco acerca de esto, de cómo la comunicación, ¿verdad? Nos ha permitido ese proceso también de evolución. Hablábamos de igual manera que estos procesos se desarrollan, ¿verdad? A nivel de estructuras, a nivel cerebral, que hay algunas que están, ¿verdad? Específicamente ahí, ubicadas para poder desarrollar el habla, para poder entender el lenguaje, ¿verdad? Para poder de igual manera entenderlo, codificarlo y al mismo tiempo nosotros poder dar una respuesta, ¿verdad? Y poder interpretarlo, poder irlo ordenando de manera adecuada, ¿verdad? Porque si no, pues esto sería, si no, esto sería todo un revolú, ¿verdad? No nos entenderíamos definitivamente. Entonces, bueno, hay estructuras, ¿verdad? A nivel cerebral que tienen precisamente esa función, cumplen funciones de manera específica y que es importante, ¿verdad? Entonces, poder comprender en este sentido, ¿verdad? De igual manera, hablábamos más adelante acerca de 3 frases que yo le proponía a usted que se convirtieran en una premisa dentro de este proceso formativo, ¿verdad? Una era la de todo comunica y hablábamos que todo, ¿verdad? Todo en nosotros comunica. La forma en cómo nos vestimos, ¿verdad? Nos comunica, por ejemplo, si somos personas que gustamos más de estar cómodos o somos más relajados, ¿verdad? O nosotras entre amigas utilizamos mucho la frase, usted es más sofisticada. Decimos nosotros, ¿verdad? Este es más sofis, ¿verdad? Bueno, si también usted, por ejemplo, proyecta más elegancia, ¿verdad? Si usted, por ejemplo, proyecta que no cuida de su imagen corporal, ¿verdad? Es decir, todo comunica. La forma en la que usted se peina, se arregla, se viste, eso está comunicando. Si usted cuida o no, ¿verdad? De su higiene personal, comunica. Sus gestos, ¿verdad? Sus ademanes. Cada uno de nosotros, ¿verdad? Tiene ciertos gestos que nos son bastante característicos, ¿verdad? Las muletillas, ¿verdad? También el uso que hacemos de ellas, de igual manera eso comunica, ¿verdad? Entonces, bueno, importante entender que desde que desde que nacemos, ¿verdad? Ya nosotros como seres humanos estamos comunicándonos, ¿verdad? Que este proceso es importante, ¿verdad? Que lo podamos hacer y lo podamos conocer desde el interior. Yo siempre lo abordo y lo planteo de esta manera. Que es importante que usted pueda mantener una buena comunicación primero con usted, para que después usted traslade, ¿verdad? Esa comunicación hacia la otra persona. Que usted puede entender verdaderamente la idea
¿verdad? Que está procesando para esta idea trasladarla a el resto de sus compañeros, sus subordinados, ¿verdad? O mandos superiores, etcétera, como usted guste, ¿sí? Que es importante que usted, ¿verdad? Maneje un buen diálogo interno. ¿A qué me refiero? A que pueda, por ejemplo, conocer cuáles son sus propias distorsiones cognitivas, ¿verdad? Que si usted minimiza las cosas o las maximiza, o usted personaliza, o si usted generaliza, ¿verdad? Y que pueda ir trabajando en ellas. Que ese diálogo interno, ¿verdad? Que de repente usted tuvo de manera negativa en la infancia, pueda ir haciendo, ¿verdad? Un trabajo en pro de cambiarlo a un lenguaje más positivo. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero al hecho que de repente, ¿verdad? Tuvimos una familia y ojo, no tenemos la culpa de habernos criado en una familia que de repente mamá y papá no habían hecho también sus propios procesos, ¿verdad? Venían arrastrando a un niño herido, a un niño lastimado y canalizaron, ¿verdad? A través de estas situaciones, pues todo eso que ellos no habían podido procesar. Me refiero al hecho de que a veces en casa se nos dijo que somos tontos, que somos burros, que somos buenos para nada, que somos unos inútiles, etcétera, 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 etcétera. El detalle está que todas estas cosas me van a decir, ay, no, Lick, que a mí me pueden decir lo que sé, yo soy una roca, ¿verdad? No, a mí no me hacen daño esas cosas. Mentira, como dice por ahí una frase de una amiga, ¿verdad? Miénteme, pero no me engañes, cariño, ¿verdad? Yo sé que a pesar, ¿verdad?, de que muchas veces intentamos hacernos los fuertes, negar, ¿verdad?, esas situaciones, por dentro realmente son cosas que nos lastiman o nos lastimaron en ese momento, ¿verdad? Entonces, ojo, si a usted cuando era niño se le lastimó de esta manera, usted de forma inconsciente va a lastimar a otras personas también, ¿sí? Entonces, ojo, ojo, no es que estoy diciendo que esto así tal cual va a ser, pero hay una tendencia a que esto ocurra. Entonces, ¿a qué me refiero? A que es importante que usted pueda hacer, ¿verdad?, ese trabajo de manera interna para que eso no afecte sus relaciones interpersonales. Porque a veces, ¿verdad?, y sobre todo cuando estamos de repente en mandos superiores, comenzamos, ¿verdad?, por ahí a proyectarnos, ¿verdad? En vez de decirle, por ejemplo, a una colaboradora, qué sé yo, mire, por favor, ¿verdad? Resuélvame esto o ponga más atención al detalle, ¿verdad? Qué sé yo. Lo primero que se nos sale es, ay, es que usted es una tonta, ¿verdad? Es que usted es una inútil, ¿verdad? Qué sé yo. O es que no me entendiste, ¿verdad? Frases así que pudieran llegar a lastimar, ¿verdad?, a la otra persona o que la hacen sentir mal, ¿verdad? Y entonces, bueno, este tipo de situaciones van creando esa fricción, ¿verdad?, en la convivencia y al final vamos a ir viendo, ¿verdad? Y sobre todo el día de hoy, lo vamos a trabajar por ahí en torno a la dinámica, vamos a ir viendo entonces que este tipo de situaciones me afectan la convivencia y esta mala convivencia a su vez me afecta entonces resultados, me afecta por ejemplo la producción, me afecta la productividad, ¿verdad? Que vaya a tener en este caso el colaborador, ¿sí? Bueno, entonces veamos, me detengo en este sentido, en esa parte. Ahora bien, el siempre estamos en campaña, yo le decía que bueno, aquí en Latinoamérica es muy frecuente, ¿verdad? El hecho de que miremos por ahí cada cierto tiempo, ¿verdad? A políticos que cuando ellos están precisamente en su proceso electoral, pues comienzan a portarse bien, ¿verdad? Son atentos, generosos, amables, los saludan de beso y abrazo a uno, ¿verdad? Etcétera. Y, por ejemplo, acá en Honduras escogemos presidente cada 4 años, ¿verdad? Entonces usted durante 3 años ni los mira, ¿verdad? Se le esconden a uno.
Pero cuando ya empiezan las elecciones internas o los procesos de elecciones internas y ya las generales, así, ahí lo vemos, ¿verdad? De piquito, de manito, de besito y de toda la cosa. Es decir, proyectando en este sentido una buena imagen, ¿verdad? Porque ellos quieren lograr en nosotros esa percepción de confianza para ganarse nuestro voto. Entonces, bueno, siempre estamos en campaña. Dentro del ámbito laboral, es importante que nosotros, ojo, proyectemos lo que realmente tenemos, ¿verdad? No se trata acá de tomar una postura hipócrita, sino de realmente proyectar lo mejor de mí, que yo pueda ser muy colaborador, servicial, generoso, eficaz, ¿verdad? Qué sé yo, proactivo, ¿verdad? Eficiente, etcétera, etcétera, ¿sí? Es decir, que yo verdaderamente pueda proyectar, empático también, ¿verdad? Que yo verdaderamente pueda proyectar, ¿verdad? Mis mejores cualidades dentro de mi entorno laboral, ¿ok? Entonces, a eso es a lo que se refiere la frase, siempre estamos en campaña. Ahora bien, para finalizar, esa última frase, la de el que persevera alcanza, se refiere en torno a que no vaya a creer, ¿verdad? Que, como digo yo, Roma se creó en un día. Ni siquiera el mundo se creó en un día, ¿verdad? Tuvo que pasar algún tiempo para que se formara el mundo, ¿verdad? Y cada uno de esos días se fue realizando un paso de manera específica, ¿verdad? Para quienes, por ejemplo, comulgan con el cristianismo, ¿verdad? Pues sabemos que se nos habla en la Biblia, que un día crearon los océanos, otro día la tierra, que luego vinieron las plantas, que luego pusieron los animales, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Las estrellas, la luna, no sé qué, y que para finalizar, pues la obra más perfecta de Dios, ¿verdad? O sea, nosotros, hombre y mujer, ¿verdad? Entonces, bueno, si se fija, hasta eso conlleva un proceso. Pues bien, me encuentro entonces con compañeros que me dicen, mire, licenciada, ¿verdad? Yo reconozco, ¿verdad? Me reconozco que tengo ciertas limitantes en relación a cómo me hablo a mí misma, en cómo trato a los demás, en cómo mi comunicación, ¿verdad? De repente pudiera ser deficiente para con los demás. Yo me he identificado, ¿verdad? Que no logro ser tan asertivo como quisiera, ¿verdad? Etcétera. Entonces, le tengo una buena noticia. Si usted desaprende esas conductas y se enfoca en aprender nuevas, definitivamente lo va a lograr. Ahora bien, esto no es un proceso que usted se va a acostar a dormir, mañana se levanta y ¡chum! Como por arte de magia, ¿verdad? Ya aprendió a comunicarse. No, no se trata de eso, ¿verdad? Se trata de poder ser perseverante. Se trata en este sentido de que usted pueda ir, a que usted pueda ir, ¿verdad? En este sentido, de alguna manera perfeccionando esa técnica, ¿verdad? Entonces, el que persevera en este sentido alcanza, que usted pueda poco a poco ir, por ejemplo, introduciendo los aprendizajes que vaya teniendo, ¿verdad? Dentro de su acción, ¿sí? Bueno, más adelante entonces, bueno, espero me contestan sí o no. Espero haberme dado a entender en relación a estas tres frases. Espero haber sido mucho más clara, ¿verdad? En este sentido, para quienes de repente quedaron con algún tipo de duda, porque por ahí me lo comentaron, ¿verdad? Para quienes de repente quedaron con algún tipo de duda en relación a cuando planteé estas tres frases. Compañeros, ¿me di a entender? Fui mucho más clara esta vez. Dice por acá, Leslie, sí, muy claro. Muchas gracias, Leslie, le agradezco.
Bueno, luego entonces por acá le planteaba que estuvimos trabajando, ¿verdad? Una dinámica de esta CENIU. Esta pues la abordábamos en relación a que usted debía mantener su micrófono en modo silencio, usted gesticulaba, ¿verdad? Una palabra y el resto debíamos de adivinar qué era lo que nos estaba diciendo, ¿verdad? Qué frases nos estaba usted diciendo por ahí. Ahora bien, luego entonces, ¿verdad? Comenzamos ya a hacer el abordaje, hablábamos que el comunicarnos es una de las actividades que realizamos más complejas, ¿verdad? Que muchas veces las personas ejecutamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando hay esa interacción de dos personas, hay que entender también que hay diferencias, ¿sí? De todo, de temperamento, de personalidad, de percepción, ¿verdad? De formas de pensar, porque cada uno de nosotros es un constructo de nuestras experiencias, ¿verdad? Y de nuestro entorno, ¿sí? De la forma en cómo nos han criado, nos han educado, y de igual manera, ¿verdad? Somos un constructo, pues, de nuestro entorno, ¿verdad? De con quién me llevo, con quién no, la posición geográfica, ¿verdad? En la que estamos, qué sé yo, ¿verdad? Son múltiples las situaciones. Entonces, bueno, al haber la interacción de dos personas, ¿verdad? Incluso nosotros, por ejemplo, acá siendo hondureños o siendo ambas, por ejemplo, del mismo sexo, ¿verdad? Ambas femeninas, como personas vamos a tener dos formas diferentes de cómo percibir, ¿verdad? En ese sentido, esos estímulos. Entonces puede que yo en un correo, ¿verdad? Que me mande la organización, puede que yo haya entendido el mensaje de una manera y puede que otro compañero, otra compañera haya entendido de una manera totalmente diferente, ¿verdad? Justo el otro día, déjenme comentarles, ¿verdad? Que a mí me pasó algo bastante gracioso, ¿verdad? En relación a esto, porque nos envían a un compañero varón en una de las consultorías que yo estoy, hago equipo con un compañero varón, ¿verdad? Entonces, obviamente, características, ¿verdad?, de nuestros propios sexos influyeron en cómo percibimos ambos la comunicación, ¿verdad? Es decir, el mensaje que nos habían enviado. Entonces, por ejemplo, nos daban una indicación, yo la interpreto, ¿verdad? Leticia la interpretó de que, pues, a los jóvenes, ¿verdad?, que íbamos a abordar en ese momento, teníamos que ser pues más comprensivos, más comprensivos por ellos, que entendiéramos que estaban en una etapa de adolescencia, que es precisamente adolecer de, ¿verdad? Carencia de. Entonces, bueno, dije yo, desde mi interpretación, bueno, lo que nos están queriendo decir en el correo es que tenemos que tenerle más paciencia a estos muchachitos, ¿verdad? Pero el compañero varón, que obviamente, ¿verdad? Tiene un temperamento mucho más fuerte que el mío, sus rasgos de personalidad, ¿verdad? Son totalmente distintos. Entonces, él interpretó que a los jóvenes se les debía de abordar, ¿verdad? Desde un punto de vista más severo, ¿verdad? Y que teníamos que ser más estrictos. Entonces, cuando ya estábamos en el instituto, ¿verdad? Haciendo precisamente una de las sesiones, ¿verdad? Aplicando en este caso terapia cognitivo-conductual con ellos, ¿verdad? Una metodología que hemos desarrollado y aplicándola con ellos. Entonces tuvimos ese choque, ¿verdad? Porque yo llegué así toda full amor, ¿verdad? Y buenos días, mis angelitos, y no sé qué, yo toda cariñosa y todo. Para quienes me conocen, ¿verdad? Pues saben que yo tiendo a ser muy así, ¿verdad? Muy sonriente, a mí se me ocurre cualquier cosa y yo ya lo hago chiste, tiendo a ser muy cariñosa, etcétera, ¿verdad? Mientras que el compañero varón, pues no, ¿verdad? Él es más estricto, ¿verdad? Es un poco como más también ecuánime, él mantiene un poco más la distancia con los muchachos, no suele ser tan cercano, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Entonces, estando en la sesión, tuvimos precisamente ese choque, ¿verdad? Porque él me decía, pero es que usted no leyó.
el mensaje que mandaron, dice, que no hay que darles tanta confianza a estos muchachos, ¿verdad? Y entonces, bueno, me acordaba precisamente de este término, ¿verdad? Luego entonces, ¿verdad? Nos pudimos sentar y irnos precisamente a nuestro jefe inmediato, ¿verdad? Como digo yo, para que nos tradujera qué fue lo que desde la coordinación nos quisieron decir realmente, ¿verdad? Entonces, bueno, podemos evidenciar este tipo de situaciones. Yo les planteo y les comento la mía, ¿verdad? Que me ocurrió justo en esta semana. Pero estoy más que segura que a ustedes, ¿verdad? Dentro de su misma organización, este tipo de situaciones pasa con mucha frecuencia, ¿verdad? Ya sea que nos envíen un mensaje por WhatsApp, hay una palabra que va de más o está de menos, o el tipo de ahí, ¿verdad? Que si es con H es una cosa, que si es LL es con otra, ¿verdad? El punto y coma, ¿verdad? Entonces ya un pequeño punto, una pequeña coma puesta en un lugar que no va puede tergiversar totalmente el mensaje. El utilizar, por ejemplo, ahora que se utiliza mucho en esta cuestión del WhatsApp, ¿verdad? El término el usar, perdón, los emoticones, ¿verdad? Entonces, para mí, un emoticón puede representar algo, ¿verdad? Nos pasa, por ejemplo, con el emoticón este de las manitos juntas, lo han visto, ¿verdad? El emoticón de las manitos juntas, que por ejemplo, para algunas personas esto significa orar, ¿verdad? Para otras personas significa cuando tú le dices a alguien, chócala, ¿verdad? Y estar como de acuerdo, ¿verdad? Ambas personas. Entonces, bueno, puede tener significados totalmente diferentes y un emoticón, por ejemplo, lo podemos interpretar de manera distinta, ¿verdad? Dos personas. En el caso, por ejemplo, de los famosos correos, ¿verdad? Que nos envían, que bueno, muchas veces el mensaje pudiera tener, ¿verdad? Una doble interpretación y entonces no estamos muy claros. Entonces, bueno, miren, aquí lo más importante de entender de todo este asunto es que si somos personas y que si estamos en un entorno laboral, las situaciones, ¿verdad? O estos pequeños cortocircuitos, como se le denomina acá, va a ser algo normal, ¿verdad? Entonces no es una situación en la que nosotros vamos a caer de, ay, no, es que estoy teniendo esta dificultad, ay, no, y nos vamos a morir, ¿verdad? Ay, no, qué barbaridad. No, al contrario, eso es lo más común y es lo más normal, ¿verdad? Eso es lógico que ocurra dentro de las organizaciones. Ahora bien, ¿dónde está, verdad? Esta capacidad que nosotros vamos a adquirir a partir del día de hoy, o que de repente ustedes ya la han venido planteando, es que eso no nos limite, es que esto no se convierta, ¿verdad? Más adelante en un conflicto verdadero, ¿verdad? O que esto no llegue a impactar, por ejemplo, la productividad, ¿verdad? Que no vayamos a terminar, en pocas palabras, siendo enemigos, ¿verdad? Dentro de una misma organización. Malos entendidos pueden haber y es normal, es lógico, es común, es frecuente que ocurra, ¿verdad? Ahora, lo que no es normal, no es lógico que ocurra, ¿verdad? Es que esas situaciones yo no quiera resolverlas, ¿verdad? O que esas situaciones yo me cierre a mí misma en que este es mi punto de vista y así se hace y así se dicen las cosas y no hay para dónde, ¿verdad? Hay que tener en este caso esa mente abierta, ¿verdad? Bueno, avanzando un poco más, les planteaba, ¿verdad?, que uno de nuestros mayores problemas de comunicación es que no escuchamos para entender, sino que muchas veces escuchamos para contestar, ¿verdad? Que somos, como digo yo así, muy reactivos a veces, ¿verdad? Incluso hasta muy impulsivos, que es importante que podamos recordar este aspecto. Si la vida, ¿verdad? Dios, quien usted desee colocar, nos ha dado dos oídos y una sola boca, es precisamente para darnos a entender que es mucho más importante el poder tener una escucha más activa, ¿verdad? Una escucha más atenta, ¿verdad? El poder escuchar mejor que el tener de repente que estar hablando,
¿verdad? Lo que pasa es que nosotros nos dicen algo, inmediatamente ya queremos contestar y no nos hemos tomado muchas veces el tiempo de poder procesar realmente el mensaje que se nos está diciendo, ¿verdad? Entonces, bueno, importante en este sentido. Aquí hay un elemento, ¿verdad? Antes que se me vaya a pasar por alto, es importante un elemento en torno a que escuchar, ¿verdad? No es lo mismo que oír, ¿sí? Que escuchar es poder verdaderamente yo demostrarle a la otra persona que, como digo yo, ¿verdad? En cuerpo y alma estoy aquí. Estoy presente, estoy en el aquí y en el ahora, ¿verdad? Que te escucho con mis ojos, ¿verdad? Que te escucho a través de mis oídos, que te escucho a través de mostrarme empática con tus emociones, que mi lenguaje corporal, ¿verdad? Te está diciendo que yo, por ejemplo, mi cuerpo está direccionado hacia donde tú te estás dirigiendo, ¿verdad? Lo que a veces nos pasa, que estamos en algo, ¿verdad? Metidos en la computadora, la compañera la tenemos acá al lado, nos está diciendo algo, yo, sí, ajá, sí, pero me está escuchando, sí, yo le escucho. Y es mentira, ¿verdad? Entonces, bueno, por este tipo de situaciones pudieran llegar a ocurrir, perdón, más adelante, conflictos en el tema laboral. Entonces, bueno, técnicas de una escucha activa, mire, trate de no juzgar cuando esté con otra persona, evite dar consejos que no se le ha pedido, parafrasee, ¿verdad? Lo que la persona le está diciendo para que usted se pueda asegurar que realmente entendió y por favor preste atención, ¿verdad? A los detalles. Algunos ejemplos de escucha empática que usted puede poner a prueba, ¿verdad? Es que tiene que mantener siempre esa mente abierta, no se cierre. Vuelvo y le repito, aquí a veces decimos nosotros, es que así se tienen que hacer las cosas, es que se hace como yo digo, ¿verdad? Y se cierra esa persona en eso. No, mantenga en este caso, ¿verdad? La mente abierta, ¿verdad? Dese la oportunidad de escuchar el punto de vista de la otra persona. Porque si bien uno tiene una postura, si bien uno tiene una manera de pensar, una creencia, valores, ¿verdad? Usted no por eso va a menospreciar el punto de vista, perdón, no va a menospreciar el punto de vista de la otra persona, ¿cierto? Porque recuerde que dentro de esa otra persona también hay un ser sagrado, ¿sí? También hay alguien valioso. Entonces, si para mí mi punto de vista es valioso, ¿cuánto más no voy a valorar yo el de la otra persona, ¿sí? Entonces, por favor, en este sentido, mantener esa mentalidad un tanto abierta. Bríndele la plena atención a la persona con quien dialoga, ¿verdad? Escuche de manera cuidadosa. También en ese sentido trate de diferenciar, ¿verdad? Y sobre todo en el momento del relato, los sentimientos, ¿verdad? De los datos. ¿Por qué? Porque nos pudiera pasar, por ejemplo, que en ese momento yo estoy muy cargada con una emoción en específico y me están diciendo algo. Entonces yo estoy procesando de acorde a la emoción o al sentimiento que estoy teniendo, que estoy generando en ese momento, ¿sí? Pero imagínese usted, si en ese momento su percepción, ¿verdad? Su manera de sentir está basada, por ejemplo, en minusvalía, ¿verdad? Y usted, como dicen por ahí, como dicen por ahí los hipotes, ¿verdad? Nadie me quiere, todos me odian, ¿verdad? Decían por ahí en una frase, mejor me como un gusanito. Si en ese momento usted está, por ejemplo, atravesando por una emoción como la tristeza, cuyo trasfondo es una pérdida, pues lo lógico es que la percepción de ese mensaje va a ser de manera triste, ¿verdad? Usted lo va a procesar de esa manera. Y eso puede llegar entonces a tener un impacto o una repercusión en lo que verdaderamente le estaban diciendo o no, ¿verdad? Muéstrese receptivo, ¿verdad? Tanto desde el lenguaje verbal como corporal, esto ya lo habíamos comentado, y bueno, y dele seguimiento a aquello que sea necesario en este sentido. Claves entonces, estimados. Claves para fomentar la escucha activa y comunicarse de manera efectiva, haga lugar a la empatía,
¿verdad? Hablábamos y yo le presentaba por acá que justo con la situación que ocurrió en el 2020, ¿verdad? El 78% de los colaboradores decía que para ellos fue importante y fue vital el sentir, ¿verdad? Que su jefe inmediato era una persona, o que su jefe, ¿verdad? Se mostró una persona empática, es decir, que también entendió, ¿verdad? La situación, entendió que estábamos en ese proceso de adaptarnos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchas veces surgieron situaciones en las que, por ejemplo, vaya, qué sé yo, eh, si bien nos trasladábamos, teníamos que salir a las 7 de la mañana, ¿verdad? Para poder estar en el trabajo y no había tanto tráfico, nos pudiéramos de repente encontrar, ¿verdad? Con situaciones en las que nos paraban, ¿verdad? Nos preguntaban que para dónde íbamos, que si teníamos el salvoconducto que mostrar, porque sí teníamos que movilizarnos a la empresa. Y entonces el jefe nos decía, ¿verdad? Pero mira, ¿qué horas son? ¿Y a qué hora va a llegar? Y que no sé qué, y que solo tengo X cantidad de empleados y todavía ustedes se atrasan, ¿verdad? Bueno, etcétera, ¿verdad? Pero que esa persona se pudiera mostrar, perdón, empática fue realmente importante entonces, ¿verdad? Bueno, entonces, importante acá que usted pueda al momento de comunicarse, ¿verdad? Practicar la empatía. Denominamos la empatía como esa capacidad, ¿verdad? De poder realmente, la gente suele utilizar esta frase, meternos en los zapatos de los demás. Pero si yo a usted le pregunto, ¿qué talla de zapatos es usted? Probablemente alguno me diga, yo calzo 7. Y habrá otro que me diga, pero yo calzo 10. Entonces, si se fija, ¿verdad? Un 6 no cabe en un 10 y un 10 jamás va a caber en un 6, ¿sí? ¿Cómo nos volvemos entonces empáticos? En la medida en la que yo puedo verdaderamente entender que mi necesidad no es tu necesidad, ¿verdad? Y que yo pueda respetar que tu necesidad es tan importante o debería de ser tan importante como lo es la mía también, ¿verdad? Y entonces, bueno, eso de ponerme en el lugar, ¿verdad? En los zapatos, perdón, de la otra persona es preguntarme, ¿cómo me sentiría yo en esta situación? ¿Verdad? ¿Qué necesito yo, verdad, de la otra persona en esta situación? ¿Sí? Entonces, bueno, también, vuelvo y repito, respetar que tal vez mi necesidad no es la misma que el otro compañero tiene, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, nos pasa mucho, sobre todo a nosotros los psicólogos, cuando pasan situaciones, qué sé yo, de terremotos, catástrofes. Acá, por ejemplo, en el área en el que yo me ubico, es una zona costera. Entonces aquí, bueno, aquí nosotros, por ejemplo, ya estamos en invierno, ¿verdad? Usted a partir de la 1 de la tarde no me ubica en ningún lado porque aquí ya llueve. Y si llueve se va la luz, se van las comunicaciones, ¿verdad? Por ejemplo, anoche estuvo lloviendo casi toda la noche. Vaya a ver, ahorita afuera está haciendo un sol divino, ¿verdad? Entonces, bueno, al ser una zona costera, es muy frecuente, por ejemplo, que cada año tengamos huracanes o el paso de los mismos, ¿verdad? Somos, como digo yo, somos una zona de tránsito. Entonces nos pasa mucho, por ejemplo, acá en mi caso, que tenemos que estar lidiando cada año con temas de derrumbes, deslaves, desbordamiento de ríos, ¿verdad? Etcétera. Entonces, cuando practicamos, por ejemplo, primeros auxilios psicológicos o esa primera escucha, ¿verdad? Nos suele pasar que nosotros suponemos qué es lo que la otra persona necesita, ¿verdad? Entonces venimos ajá, ¿y usted qué necesita, verdad? Y entonces vamos y le damos esa contención emocional o queremos hacer el abordaje de la crisis porque nosotros creemos, ¿verdad? Que esa persona está en crisis en ese momento porque perdió su casa, porque perdió aquí, porque perdió allá. Y nos ha pasado muchas veces, por ejemplo, que venimos y canalizamos a los albergues, ¿verdad? Ah, no, esta persona pasó un huracán, entonces suponemos, ¿verdad? No, lo que ella necesita ahorita es ubicarla en un albergue, conseguirle una colchoneta para que se acueste, ¿verdad? Se duerma, conseguirle comida, ¿verdad? De repente medicina, ver si está afectada en algo a nivel físico, ¿verdad? Luego hacer la evaluación emocional, etcétera. Pero nos ha pasado muchas veces que cuando estamos haciendo el abordaje,
Nosotros creemos, ¿verdad? Quienes andamos brindando esa primera ayuda psicológica, creemos que la persona necesita, por ejemplo, cubrir una necesidad básica, comer, ¿verdad? Por decir algo. Y entonces ahí andamos, ¿verdad? Que mira, aquí le traigo la baleadita, el juguito, el cafecito, la cenita con pan para que la persona entre en calor, ¿verdad? De repente, o ya comunicamos, por ejemplo, acá con una organización denominada Copeco, ¿verdad? Y entonces ya comunicamos con Copeco para que a la persona le traigan víveres, ¿verdad? Pero tal vez esa no es la necesidad más importante de esa persona. Me ha pasado a mí, por ejemplo, cuando se va a los albergues, que la persona le dice, yo lo que necesito es saber qué fue de mi mascota, dónde está mi perro. No me interesa comer en este momento, yo necesito saber dónde está mi perro, dónde me lo dejaron, dónde quedó, si mi perro quedó en la casa, si se logró salvar. Estamos. Entonces, ojo, ponernos en el zapato de la otra persona es entender que mi necesidad, ¿verdad? Que lo que yo percibo como necesidad de esa persona pudiera no ser de repente, ¿verdad? Pero que yo voy a mostrarme, ¿verdad? En ese sentido, lo más solidaria con ella, ¿verdad? Que yo voy a poder entender, ¿verdad? Esa es la parte, yo voy a poder entender realmente cuál es la necesidad de esa persona en ese momento, ¿ok? Si lo trasladamos, por ejemplo, al aspecto de lo laboral, entonces nos vamos a dar cuenta que algunas personas nos dicen, mire, necesito, por ejemplo, que este documento lo envíe urgente, ¿verdad? Pero dentro de ese urgente, ¿verdad? Usted, por ejemplo, viene y llega otra persona y le dice, mire, pero es que necesito que ahorita me saque estas copias, ¿verdad? Qué sé yo, ¿verdad? Entonces, bueno, irnos poniendo, ¿verdad? En los zapatos de la otra persona, ir viendo, ¿verdad? De esa otra persona qué es lo que verdaderamente es más necesario, ¿verdad? Para esa persona en ese momento, ¿sí? Espero estarme dando a entender en relación a esta situación. Bueno, aspecto entonces 2, es importante que usted se enfoque en la claridad de sus mensajes, ¿sí? Es importante, por ejemplo, que usted, por ejemplo, al momento de escribir, ¿verdad? Haga buen uso de los signos gramaticales, ¿verdad? Etcétera, para que lo que usted está dando a entender realmente se, valga la redundancia de palabras, se entienda, se comprenda, ¿verdad? En ese sentido, ¿ok? Bueno, veamos, otro elemento entonces, ¿verdad? Era que, bueno, planteábamos acá, ¿verdad? Que era importante la claridad en el mensaje para que en este sentido, ¿verdad? Pudiera aumentar la confianza en los colaboradores, ¿verdad? Sobre todo porque nosotros estamos todavía, la mayoría de las empresas, si bien en su mayoría ya de forma presencial, todavía hay, ¿verdad? Estas situaciones, como digo yo, híbridas, en las que estamos virtuales, presenciales, ambas, ¿verdad? Bueno, más adelante les planteaba por acá, para ir continuando, acá estoy en este momento refrescando y retroalimentando un poco de lo que que ya habíamos abordado, ¿verdad? Es importante poder tener estos conceptos claros porque dentro de la dinámica que vamos a trabajar por ahí, ¿verdad? Hay aspectos que vamos a retroalimentar, ¿verdad? Es decir, hay algunos aspectos que me interesa que acá queden bastante claros para que cuando estemos en el juego, en la dinámica, ¿verdad? Ustedes lo puedan pues plantear de la mejor manera posible también. Entonces, bueno, algunas ideas para perfeccionar la claridad en sus mensajes. Piense lo que quiere comunicar antes de hacerlo. Tome muy en cuenta hacia quién se está dirigiendo, ¿verdad? Cuál es el canal de comunicación que usted va a utilizar, ¿verdad? Y por favor piense de manera correcta cuál es la estructura que usted le va a dar a su mensaje. Sea específico, ¿verdad? Defina plazos, si puede incluso incluir fechas, hágalo, ¿verdad? Brinde todos los detalles que sean necesarios en este sentido y de esta manera usted se va a evitar malos entendidos, ¿verdad? Importante en ese aspecto.
¿sí? Acá le planteo, asegúrese que todos estén en la misma página, ¿verdad? Es importante que, por ejemplo, se realicen diferentes reuniones, ¿verdad? Ya sea de manera cotidiana o de manera semanal, ¿verdad? Para de repente poder discutir entre los equipos de trabajo, ¿verdad? La meta que están trabajando, qué sé yo, el aspecto, ¿verdad? Abordar en ese momento, etcétera, ¿sí? Entonces, bueno, es importante que usted al resto de los compañeros le deje muy en claro que su puerta siempre va a estar abierta, es decir, usted muéstrese siempre receptivo ante los demás, que si tienen algún tipo de duda o inquietud, pues usted va a estar ahí siempre, ¿verdad? Para ayudarles a solventar, a resolver, a planteárselos nuevamente, ¿verdad? Ojo, es importante que acá, ¿verdad? Ustedes sobre todo que están a nivel de mandos, puedan permitirse, ¿verdad? El que sus colaboradores sientan que si yo vengo y le digo, mire, fíjese, don fulano de tal, ¿verdad? O mire, jefe, no entendí. Si yo se lo planteo, no me vaya a salir con usted con la de, ay, pero es que qué bruta es usted, ¿verdad? Porque es que, mire, nos ha pasado, ¿verdad? En muchas organizaciones este tipo de frases, ¿verdad? O, ay, qué barbaridad, ¿verdad? Es que usted es media tontita, ¿verdad? Media tontita, dicen por ahí, ¿verdad? Entonces, ojo, evitar ese tipo de frases, ¿verdad? Y por el contrario, usted mostrarse, ¿verdad? Con esa apertura. Sí, hombre, compañera, venga, yo le vuelvo a explicar. No entendió la primera, le explico la segunda. No entendió la segunda, se lo explico en la tercera. No me entendió en la tercera, se lo hago con manzanas y puré y toda la cosa. Se lo hago hasta con dibujitos, ¿verdad? De manera que yo me pueda dar verdaderamente a entender, ¿sí? Veamos entonces. Luego, pues hablábamos en relación al uso de la tecnología para crear un ambiente laboral que promueva la colaboración, ¿verdad? Porque nos pasa, ¿verdad? Nos pasa. Ayer precisamente yo hablaba de esto con una amiga porque ella me planteaba que dentro de, por ejemplo, dentro de la escuela donde ella estaba, me decía que necesitamos ir a trabajar ahí. Dentro de la escuela, el director, por ejemplo, de la escuela ya es un señor adulto mayor, ya está, de hecho, por jubilarse, y él no tiene teléfono, ¿verdad? Él no utiliza teléfono. Entonces se vuelve un poco complicado el poder acceder a él. Y le digo yo, bueno, pero ¿y cuando necesitan localizarlo los docentes, dónde lo encuentran? Y me dice, él le dice a la gente, yo solo tengo 3 lugares donde estar. La iglesia, mi casa, el trabajo. Si usted necesita hablar conmigo, vaya, búsqueme ahí. Entonces le digo yo, bueno, pero no siempre, ¿verdad? Vamos a tener el tiempo para tener que trasladarnos hasta el centro educativo para poder hablar con esa persona. Lo más lógico, ¿verdad? Para, por ejemplo, que los procesos sean más rápidos, es utilizar el WhatsApp, ¿verdad? O mandarnos por correo. Le preguntaba yo a ella, bueno, ¿y ustedes dentro del centro educativo tienen correo, verdad? ¿O hay un correo institucional? Sí, me dice ella. Y es más, yo cuando descubrí todo esto le propuse, mire, profe, voy a abrirle un correo para que usted, en verdad, se mantenga comunicado, puede usted dar a través del correo las directrices al resto de los docentes, pueda comunicar, ¿verdad? A los padres de familia también, etcétera. Y ¿sabes qué me dijo? Me dijo, sí, sí tenemos uno, pero no me da la gana de utilizar. Así tal cual, ¿verdad? Entonces, bueno, acá pudiera ocurrir, ¿verdad? Esa resistencia a él, ¿verdad? Poder aplicar, ¿verdad? Tecnología dentro del centro educativo. Pero él no se da cuenta o aún no percibe que esta limitante, por ejemplo, de no tener un teléfono, lo limita de no tener un WhatsApp. Y por lógica, entonces, sus docentes, ¿verdad? No hay esa vía de comunicación, ¿verdad? Él hace su reunión y el que entendió, entendió. Así de sencillo. Luego a lo largo de la semana, entonces ahí es donde se van viendo realmente, ¿verdad? Bueno, los errores, fracasos, malos entendidos que han habido, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, mire, es importante que ya que estamos, ¿verdad? Viviendo una situación tecnológica, podamos
convertirla a esa en una aliada y no más bien, ¿verdad?, en un enemigo. Entonces, bueno, acá le propongo que usted pueda hacer uso, ¿verdad?, de diferentes herramientas para que de esta manera usted, junto con su equipo, pueda mantenerse informado, ¿sí? Veamos, luego hablábamos acerca, perdón, luego hacíamos la dinámica siguiendo las instrucciones, ¿verdad? Entonces, en esa dinámica trabajábamos el hecho de que yo le iba dando, ¿verdad?, una serie de indicaciones, le decía, mire, haga un círculo, dentro del círculo haga otros 2 círculos en la parte superior, luego haga una media luna, etcétera, ¿verdad? Acá la dinámica entonces consistía en que yo le hubiese preguntado a usted, ¿verdad? Bueno, ¿cómo se sintió cuando yo le estaba dando las instrucciones? Para usted fue fácil poder entender, ¿verdad?, lo que yo le estaba diciendo. Para usted fue fácil poder trasladar al papel, ¿verdad? Me ha ocurrido en otros equipos de trabajo. Fíjense que acá no me pasó. Acá no me preguntaron ustedes tanto, ¿verdad? En otros equipos de trabajo, por ejemplo, me ha pasado que cuando yo les digo, haga un círculo, me empiezan a preguntar, Lee, arriba, abajo, grande, grande o pequeño, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ustedes acá no preguntaron tanto, ¿verdad? Simplemente se dejaron ir, ¿verdad? ¿A qué me refiero con eso? Bueno, le planteo lo que quise trabajar acá. El aspecto de que ambos tenemos, al aspecto de que las personas, perdón, tenemos factores internos y externos, ¿verdad? Entonces, de una situación, los factores externos es la misma situación como tal, ¿verdad? Son aquellos aspectos y aquellos elementos que, por ejemplo, yo no puedo controlar. Yo no puedo controlar el clima, no puedo controlar el tiempo y no puedo controlar cómo piensa, siente, acciona o reactúa la otra persona. ¿Sí? ¿Me estoy dando a entender? Factor externo, yo no puedo controlar, ¿verdad? Son aspectos y son elementos que yo no puedo controlar, ¿verdad? Entonces, ¿qué no puedo controlar? El clima. Yo puedo controlar, por ejemplo, que ese día llovió y qué sé yo, y que se fue la luz, ¿verdad? Y entonces por esa situación no pude entregar de repente un producto en específico, ¿verdad? Yo puedo controlar el tiempo, que por ejemplo, ¿verdad? Habíamos solicitado X materia, ¿verdad? Prima de algo o un producto de algo, qué sé yo, y no me llegó a tiempo, ¿verdad? Y entonces obviamente eso me retrasa el proceso de producción, ¿verdad? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ojo, entender que hay factores dentro de una situación externos que lamentablemente yo no puedo controlar y no puedo manejar. Yo no puedo controlar cómo la otra persona se está sintiendo en relación a la situación, cómo está pensando, y mucho menos cómo esa persona, yo que voy a saber cómo va a reaccionar a qué. Yo no sé si va a reaccionar bien o se va a enojar, se va a molestar, se va a poner triste. Yo no puedo controlar eso. Ahora bien, elemento importante es si mis factores internos yo sí los puedo controlar. 3 entonces elementos importantes ahí. Yo sí puedo controlar cómo pienso, cómo me siento y por lógica cuál es mi conducta, es decir, cómo actúo, cómo reacciono ante esa situación. Eso es lo más importante que yo necesito que usted de este proceso me entienda, que usted tiene la capacidad de poder manejar cómo usted está pensando, cómo esa situación le está haciendo sentir, ¿verdad? Qué emoción, qué sentimiento va a generar en usted esa situación y por lógica entonces que eso se traslade a la conducta que usted va a tener. Y ojo, esa conducta repercute entonces en sus relaciones interpersonales, repercute entonces por lógica, ¿verdad? En cómo usted le va a contestar al jefe o cómo le va a dar la indicación a la subordinada, cómo va a ser su interacción, ¿verdad? Con los pares, ¿verdad? Con el resto de los compañeros, ¿sí? Entonces, ojo, es importante ahí que usted en este sentido pueda ir aprendiendo y pueda ir trabajando el cómo piensa, ¿verdad? Ir quitando esos pensamientos negativos que usted está teniendo, ir quitando esos errores cognitivos que usted tiene por ahí o esas distorsiones cognitivas que tiene por ahí e irlas cambiando, ¿verdad? Recuerda la tercera frase premisa, ¿verdad? ¿Cuál era? El que persevera alcanza.
Bueno, entonces usted va a ir haciendo ese proceso de ir aprendiendo para que en este sentido, ¿verdad? Usted pueda llegar a tener ese éxito que realmente lo requiere, ¿ok? Bueno, espero entonces haber dejado mucho más claro y más amplio el planteamiento de este aspecto que era el trasfondo de lo que quería trabajar con ustedes, ¿verdad? En esa dinámica. Ahora bien, la comunicación es la acción consciente de intercambiar información entre dos o más participantes. Luego por acá le planteaba, dígame por favor si logra observar por aquí la diapositiva. No sé si por acá se logra ver. Esta se la voy a compartir a full pantalla porque ya muchos de ustedes al inicio, y con esto era con lo que arrancábamos, me habían comentado acerca de que del último proceso, del último sábado, sí, del último sábado que nos dimos, este era, ¿verdad?, el aspecto que muchos de ustedes más recordaban, que estuvimos viendo entonces, ¿verdad?, algunos elementos de la comunicación. Entonces hablábamos que interviene dentro del proceso de la comunicación un emisor, ¿verdad?, que debe haber un mensaje, ¿verdad?, que hay un receptor, es decir, quien recepciona esa información, que yo tengo que, ¿verdad?, comunicarme a través de un código, que existe un canal, ¿verdad?, que de igual manera pudiera haber un contexto, ¿verdad? No es lo mismo que yo me esté comunicando, por ejemplo, hacia población joven versus a que yo me esté comunicando, ¿verdad?, a población adulta o con los niños, que esté en el área laboral, ¿verdad? O que esté, por ejemplo, a nivel de iglesia o con la familia, ¿verdad? Etcétera. Y por acá, justo en el centro, le colocaba entonces el término de la retroalimentación. ¿Recuerdan por ahí que yo les preguntaba el sábado pasado? ¿Considera usted que el aspecto de la retroalimentación debe de ir en medio, al inicio o al final del proceso de comunicación? ¿Qué me contestaban ustedes? Al final, ¿con qué nos quedamos? ¿Quién fue primero? ¿El huevo o la gallina? ¿Qué me contestan ustedes en relación a eso? Les escucho. A ver, en este momento, entonces, permítanse, ¿verdad?, hacérmelo llegar a través del chat o alguien por ahí, ábrame el micrófono y plantéeme desde su punto de vista, ¿qué considera usted? ¿Que la retroalimentación deberá de ir en medio o al final del proceso de comunicación? Les escucho. Buenos días. Sí, la semana pasada decíamos que lo mejor era durante se realiza el proceso de la comunicación, ¿verdad? Debería ser en medio o durante todo el proceso de que nosotros queremos dar a entender. Ok. Bueno, acá la compañera dice, debería de ser, ¿verdad?, a la mitad, ¿verdad, compañera? ¿Sí? Sí, Sí, ok, digamos que perfecto. sí. Excelente, deberíamos de tomarnos, ¿verdad? Obviamente, acá es importante entender que no en toda comunicación, ¿verdad?, vamos a tener que retroalimentar, ¿sí? Mentira. No es que siempre vamos a estar, ¿verdad?, rebobinando a cada rato, ¿verdad? Ya va a parecer déjà vu la cosa. No, tampoco es así. Pero en ciertos momentos y en ciertas situaciones sí es importante que podamos retroalimentar, ¿verdad?, a mediado plazo, ¿verdad?, o en medio, como diríamos, en medio de esa comunicación, ¿verdad? Porque esto nos permite entonces que la persona, nosotros nos aseguramos, si somos nosotros quienes estamos haciendo llegar el mensaje, esto nos permite entonces cerciorarnos que esa persona verdaderamente entendió, que yo verdaderamente me di a entender, que esa persona de verdad captó el mensaje o que de verdad lo va a captar, ya sea, ¿verdad?, la indicación, las directrices, etcétera, que yo les he dado. Remato, ¿verdad?, de alguna manera, el
poder retroalimentar también al final, ¿verdad? Esta es una forma de asegurarme por segunda ocasión que verdaderamente el mensaje ha sido entendido, ¿ok? Que lo que yo verdaderamente estoy planteando como mi necesidad, ¿verdad? Resuélvame tal cosa, llame a fulanito de tal, envíe tal correo, contésteme tal correo, envíeme el informe, ¿verdad? Recepcióneme tal cosa, mande a la gente a campo, ¿verdad? Asegúrese que el equipo esté en buen estado, comuníquese con el proveedor, qué sé yo, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Tantas situaciones que pudiéramos tener por ahí. Yo me estoy verdaderamente asegurando que la necesidad que yo estoy planteando en ese momento, lo que yo necesito en ese momento, verdaderamente la otra persona lo haya entendido y lo ejecute tal cual y como yo lo estoy planteando, ¿verdad? En este sentido. Muy bien. Entonces, por acá, dejo de compartir a full pantalla para continuar, ¿verdad? Veamos, en la comunicación existen varias etapas, estimados, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, al momento de comunicar es importante la intención, ¿verdad? Es decir, yo siento la necesidad de decirle algo a un amigo. También, por ejemplo, la parte de la composición del mensaje. ¿A qué se refiere? Pienso lo que tengo que decir, ¿verdad? La codificación es el hecho de que yo voy ordenando, ¿verdad? Ese mensaje, esas palabras, ¿verdad? Ordeno las palabras para poder, ¿verdad? Enviar ese mensaje. La transmisión de la señal, ¿verdad? Es decir, cómo lo digo. La recepción de la señal, ¿verdad? Es el hecho de que mi compañero, mi amigo, mi subordinado, etcétera, ¿verdad? Me escuche. La decodificación e interpretación del mensaje, pues obviamente se refiere a que se me comprenda lo que he dicho. El lenguaje verbal o comunicación verbal es aquel en el que se utilizan signos lingüísticos. ¿Cómo qué? Pues obviamente como las palabras, ¿verdad? En el mensaje. ¿Ok? Entonces, bueno, acá dentro de lo que es la comunicación verbal, es importante, por ejemplo, que nosotros seamos bastante coherentes, porque lamentablemente nosotros tenemos por ahí la incorporación, por ejemplo, de vocablos que son de otros idiomas, ¿verdad? Tenemos muchos extranjerismos, muchos modismos, ¿verdad? Etcétera. Por ejemplo, acá es muy frecuente, ¿verdad? Que nosotros, vaya, aquí en La Ceiba, por ejemplo, nosotros, la palabra mop, ¿verdad? Que para nosotros se traduce como trapear, ¿verdad? Que es decir, después que usted barra la casa, humedece con un paño, ¿verdad? Para terminar de quitar el polvito que ha quedado. Entonces acá el término es trapear, ¿verdad? En inglés es mop, ¿verdad? Refiriéndose al trapeador. Pero nosotros en La Ceiba tergiversamos el término y nosotros acá en vez de decir trapear, utilizamos mopear, ¿verdad? Entonces viene de la palabra anglicana, ¿verdad? De la palabra, perdón, de inglés que es mop y lo que hacemos es que la tergiversamos, ¿verdad? ¿Qué otra? Vaya, los jeans, ¿verdad? Que es pantalón de mezclilla, ¿verdad? Nosotros para nosotros es muy normal y muy frecuente el utilizar, me voy a poner esos jeans, ¿verdad? O no usamos el término me voy a poner esos vaqueros, o voy a comprar esos vaqueros, voy a comprar los jeans, ¿verdad? Vaya, ustedes, por ejemplo, que por algunos por ahí se dedican a la elaboración de camisas, ¿verdad? El término t-shirts, ¿verdad? Y entonces, es que pasame las t-shirts, no sé qué, ¿verdad? Entonces, pasame las camisas, ¿verdad? Tal cosa, ¿verdad? Bueno, etcétera. Entonces, ojo, es importante, ¿verdad? Que podamos tener esa coherencia de no mezclar idiomas, ¿verdad? Yo sé que, por ejemplo, a nivel de nuestro uso diario, podemos de repente, y muchas veces por la influencia de los medios de comunicación, ¿verdad?
o por aspectos culturales también, ¿verdad? Muchas veces, ¿verdad? Incluimos, ¿verdad? Términos que son propios de otra lengua, ¿verdad? Y tergiversamos muchas veces esa palabra, ¿verdad? Entonces, ojo, es importante, ¿verdad? Que usted al utilizar estas palabras pueda de alguna manera asegurarse que la otra persona está verdaderamente entendiendo lo que usted está diciendo, ¿verdad? Nos ha pasado, por ejemplo, en muchos casos que utilizamos términos, por ejemplo, del latín, ¿verdad? De facto, ¿verdad? El currículum, bueno, a priori, ¿verdad? Etcétera, ¿verdad? Entonces, cuando trasladamos, por ejemplo, este tipo de términos a algunos colaboradores y los ponemos en correo, la persona se queda en blanco, no logra entender verdaderamente lo que estamos diciendo, ¿verdad? Entonces, al menos quienes somos bastante abiertos en esto, pues ellos te preguntan, ¿verdad? Lick, ¿qué fue lo que me quiso decir? Es que no entendí esa palabra, ¿verdad? Bueno, entonces sí es importante, sobre todo, ¿verdad? En la comunicación verbal, que tengamos un cierto cuidado, ¿verdad? De que cuando incluyamos términos, utilicemos palabras que son propias de otro, ya sea de otro lenguaje, de otro idioma, ¿verdad? Tengamos a bien el que ese colaborador nos pueda entender también. Y que si no nos entienda, podemos estar abiertos, receptivos a que nos pregunte qué fue lo que verdaderamente quisimos dar a entender. ¿Ok? Veamos, en el caso, por ejemplo, del lenguaje humano, ¿verdad? Es un sistema de símbolos o signos lingüísticos que denominamos lexemas, ¿verdad? Obviamente hay reglas gramaticales para utilizar también dichos símbolos, ¿verdad? Por ejemplo, uniendo estos símbolos mediante reglas gramaticales, entonces podemos comenzar a construir mensajes, ¿verdad? Que se vuelven mucho más complejos. Aquí es entonces donde formamos oraciones, con los cuales, pues obviamente, ¿verdad? Nosotros vamos a representar con esa oración, estamos representando realmente lo que estamos pensando, estamos trasladando lo que estamos pensando, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, cuando dos personas hablan el mismo idioma, son capaces de reconocer los signos que cada uno pronuncia, ¿verdad? Y conocer su significado. Ahora bien, no ocurre lo mismo cuando son personas que hablan distinto idioma, ¿verdad? Por eso utilizamos esas famosas frases de, ay, no, yo siento que me están hablando en chino, dice uno, ¿verdad? No te entiendo ni papa, ¿verdad? Dicen por ahí, ¿verdad? Bueno, a eso es a lo que nos referimos, ¿verdad? El no poder entender, ¿verdad? Lo que en otro idioma se nos está diciendo, ¿ok? Aquí hay un aspecto importante, ¿verdad? Y sobre todo yo que siempre trato por ahí, ¿verdad? De en este sentido que el idioma, que si nuestro idioma es tan rico, ¿verdad? No lo vayamos a tergiversar. Por favor, le pido, ¿verdad? Encarecidamente, no vayamos a caer en la ridiculez que hoy en día, ¿verdad? Por una agenda política que hay por ahí, vayamos a caer en el error, ¿verdad? De tergiversar, de mutilar nuestro idioma castellano, ¿verdad? Con la incorporación de esta famosa ¿verdad? Que denominan lenguaje inclusivo, que un lenguaje inclusivo, de lenguaje inclusivo no tiene nada, ¿verdad? Usted llámeme lenguaje inclusivo al hecho que yo, por ejemplo, aprenda a hablar, en el caso de nosotros acá es leso, ¿verdad? Es lenguaje de señas. Es que usted, por ejemplo, me sepa hablar un dialecto, ¿verdad? De una etnia, por ejemplo, de su país, ¿verdad? Allá en Perú no sé si existen, imagino yo que sí, ¿verdad? Dependiendo de los grupos geográficos, compañeros, existen por allá algunas etnias denominadas y no hablan precisamente el idioma castellano. Cuéntenme en este sentido, pónganme en contexto, por favor.
sobre todo para los compañeros del Perú, ¿verdad? Les hago y les traslado esta pregunta. Compañeros. Buenos días. Sí, te comento que tenemos como segundo idioma el idioma quechua, que proviene de los Andes. Excelente, excelente. Bueno, lo ven, tenemos entonces en el caso, ¿verdad? Por ejemplo, de los compañeros acá del Perú, dice idioma aymara en la selva, dice, muy bien, excelente, ¿verdad? Bueno, entonces siéntase usted una persona inclusiva cuando usted aparte del castellano me hable, por ejemplo, el quechua, ¿verdad? Acá en Honduras sería, por ejemplo, que aparte del castellano yo hable garífuna, o yo hable misquito, ¿verdad? O yo hable lenca, ¿verdad? Etcétera. Bueno, entonces, por favor, no vayamos a caer en ese error, ¿verdad? De por querer vernos inclusivos, vamos a comenzar a mutilar, ¿verdad? Nuestro idioma. Mire, si el idioma ya está ahí y han pasado tantos años, ¿verdad? Y día con día, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, de la Real Academia de la Lengua Española, ha hecho tantas incorporaciones y nuestro idioma es tan rico, pues en vez de tergiversarlo, cambiarlo, mutilarlo, esforcémonos en verdaderamente, ¿verdad? Aprender más de él, aprender realmente cómo usarlo, cuándo usarlo, ¿verdad? Etcétera, ¿no? Y no tener que estarlo mutilando en ese sentido. Bueno, pasemos a otro elemento importante en torno a la comunicación verbal. Esta puede realizarse, estimados, de dos formas. La comunicación oral, ¿verdad? Es decir, hablando, o comunicación escrita, es decir, a través de palabras, representando entonces gráficamente los signos de un idioma para que el receptor pueda descifrarlos, ¿verdad? ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que, por ejemplo, la comunicación escrita, ¿verdad? No todas las civilizaciones vamos a tener, ¿verdad? La misma manera de comunicación escrita. Por ejemplo, el idioma árabe es totalmente diferente, ¿verdad? Los símbolos que utilizan no se asemejan, ¿verdad?, al alfabeto que nosotros utilizamos. Para ellos es otro tipo de alfabeto. Por ejemplo, en la cultura japonesa, ¿verdad? Totalmente distinto, ¿verdad? Entonces, ahí sí se aplica la frase de estoy leyendo en chino, ¿verdad? Es decir, no entendemos. ¿Por qué? Porque obviamente por la zona geográfica en la que estamos, ¿verdad? Muy poca gente o nadie, ¿verdad? En ese sentido, va a tener esa facilidad de entender, ¿verdad? Ese alfabeto. Allá, por ejemplo, los símbolos son totalmente distintos, ¿verdad? Y por lógica, cada una de esas simbologías, ¿verdad? Representa una palabra, ¿verdad? Representa incluso una frase, ¿verdad? Yo me he encontrado muchas veces, ¿verdad? Por ejemplo, con, vaya, por decir alguna especie de L, que le hacen así, qué sé yo, y eso, digo yo, bueno, esa es una letra, ¿verdad? Para mí eso sería una letra, un simple símbolo, pero no, muchas veces esa simplemente especie de L con un puntito y no sé qué, es toda una frase, ¿verdad? Mientras que para nosotros acá, no, ¿verdad? Acá una frase es varias letritas puestas, ¿verdad? Etcétera. Entonces, bueno, importante tener entonces en cuenta acá, ¿verdad? Este tipo de elementos. Bueno, dentro de los ejemplos podemos encontrar, pues obviamente, los chats, las conversaciones, ¿verdad? En torno a la prensa escrita, pues están las revistas y los periódicos, el correo electrónico, las correspondencias. Estos son solo algunos de los ejemplos de situaciones en las que utilizamos el lenguaje verbal, ¿verdad? Pero notaréis que en muchos casos, ¿verdad? Este convive con también el lenguaje no verbal, que de alguna manera lo que hace o lo que ocurre acá es que ambos se complementan, ¿verdad? O es decir, se integran en este sentido. El lenguaje no verbal o comunicación verbal, ¿verdad? Es la comunicación a través de signos diferentes, escuche bien, a través de signos diferentes a la palabra, ¿ok? Estos signos pueden ser percibidos, ojo, a veces creemos que únicamente por la vista, pero no necesariamente es así.
A veces también nos podemos percibir a través del olfato y de igual manera a través del oído, de la audición, ¿verdad? Es por lo tanto un modo de transmisión de la información que va un poco menos estructurado, ¿verdad? Y por lógica a veces suele ser un poco más difícil también al momento de que lo estamos interpretando. Las formas no verbales de comunicación entre los seres vivos incluyen, por ejemplo, las imágenes, los sonidos, los gestos, las luces, ¿verdad? El parpadeo de luces, gestos, colores, por ejemplo, ¿verdad? Y entre los humanos, ¿verdad? Además, los sistemas simbólicos, como las señales, las banderas, ¿verdad? Y otros medios de repente técnicos visuales, ¿verdad? Que tenemos por acá. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, le planteo acá que las muecas, ¿verdad? Y los gestos sería visual. Las señales de tránsito es una comunicación visual. Las miradas, ¿verdad? Ah, mire, si las miradas hablaran, dicen por ahí, ¿verdad? O dice por ahí el refrán también, si los ojos, ¿verdad? Tuvieran balas, muchos ya estaríamos, ya estaríamos muertos, ¿verdad? Etcétera. Entonces, bueno, la mirada desde el punto de vista visual, las señales luminosas, ¿verdad? De los coches, el visual, el semáforo, ¿verdad? Tan importante, las sirenas de la ambulancia o de la policía. Ahora bien, aquí hay un elemento auditivo, las alarmas es auditivo y en este caso, ¿verdad? Los emoticonos o emoticones, ¿verdad? Que ahora utilizamos con mucha frecuencia en WhatsApp, pues es a nivel visual. Esas son imágenes y señales visuales. Pues como hemos dicho en muchas ocasiones, ambos tipos de lenguaje se mezclan y se complementan entre sí. Entonces acá el lenguaje más claro es observar una conversación, por ejemplo, entre dos personas que hablan y que al mismo tiempo esas personas hacen gestos, ¿verdad? Entonces, de alguna manera lo que está ocurriendo ahí es que refuerzan lo que están diciendo, ¿verdad? Por ejemplo, si yo viniera y alzara los hombros, ¿verdad? O yo hiciera alguna mueca, ¿verdad? De disgusto, ¿verdad? Qué sé yo. O que viniera, por ejemplo, estoy platicando con una persona y señalo. Ese fue, ese que vaya, ¿verdad? Que yo viniera, por ejemplo, y señalar, ¿verdad? Bueno, entonces, otro ejemplo claro, ¿verdad? Que nos brindan de repente las nuevas formas de comunicación están relacionadas también, por ejemplo, con la tecnología, ¿verdad? Importante, no la pasemos por alto. Cuando utilizamos, por ejemplo, las redes sociales y en este caso, ¿verdad? Mezclamos el lenguaje verbal, ¿verdad? Es decir, las palabras que escribimos con el no verbal, que era lo que les comentaba hace un ratito, en el que mezclamos, ¿verdad? Palabras con emoticones para poder comunicar entonces esas emociones, ¿verdad? O esas sensaciones. Muy bien. Ejemplos de uso del lenguaje verbal y no verbal, ¿verdad? Está, por ejemplo, los folletos de instrucciones con textos e imágenes, ¿verdad? No sé si nos pasa, por ejemplo, en el caso de ustedes, cuando nos dan ¿cómo se llama esto? El reglamento interno, ¿verdad? De la organización, que el folleto que hacía. Y hay muchos colaboradores que nos hacen la observación y nos dicen, ay, no, Lick, pero es que eso parece Biblia, ¿verdad? Mire, yo abro ese libro y solo palabras hay ahí, ¿verdad? Y qué aburrido, dice. Se vuelve más complicado, ¿verdad? El ponerse a leer porque es muy aburrido. Lick, métale una imagen, métale un dibujito, dice. Dicen por ahí, ¿verdad? Métale un dibujito, Lick, para nosotros entender mejor, ¿verdad? Entonces, bueno, ejemplos, ¿verdad? Del uso del lenguaje verbal y no verbal, pues está entonces los chats, redes sociales, la conversación con gesticulaciones, ¿verdad? Y los folletos de instrucciones con textos e imágenes, ¿ok? Muy bien, ahora sí, vámonos entonces a la parte de la dinámica. Cuéntenme, ¿escogieron ya a las personas que van a representar sus equipos? ¿Las escogieron ya? Sí, no. Bueno, voy a dejar en este momento entonces de compartir acá. Voy a dejar en este momento de compartir la presentación
para trasladarme a proyectarles la otra paginita donde vamos a trabajar, que es justo donde están las preguntas, ¿verdad? De la dinámica que vamos a realizar por acá. ¿Sí? Muy bien, cuéntenme, ¿cómo nos vamos a organizar por equipos? Nos vamos a organizar por equipos, ya sea un equipo que esté en México, otro equipo que esté en Perú, otro que está acá en Honduras, o nos vamos a organizar por sexos, ¿verdad? Va a haber un representante de repente del sexo masculino y otra del femenino, o cómo nos vamos a organizar por acá. Vamos a ver, pongámonos de acuerdo. Tomémonos este espacio de este minutito, 2 minutitos para que nos podamos organizar. Por mientras, entonces, yo voy a irles por acá proyectando un poco, ¿verdad? La presentación que tengo para que hagamos la dinámica. A ver, si de repente por acá, si está la licenciada Ruth, que nos ayude por ahí a organizar los equipos. Ruth, quiero que me envíe los mejores, ¿verdad? Y lo vamos a hacer hombres contra mujeres, que sean los mejores. Que esa persona sea el capitán, ¿verdad? Capitán femenino y capitán masculino de, de ese equipo. ¿Sí? A ver. Todos se me fueron ya. Bueno, vamos No a veo, pasar. buenos Ajá. días. No veo a Ruth conectada. Ah, ok. Sí, Bueno, y nos vamos estamos en diferentes, no sí, estamos en diferentes, no sé cómo si serían salas, porque estamos en diferentes casas, países. Sí, ¿verdad? Sí. Bueno, organicémonos entonces de manera más fácil, mujeres y hombres. Ustedes propongan por acá, ¿verdad? Entre compañeros imagino que se conocen, ¿verdad? Entonces propongan por acá quién lideraría el equipo femenino y quién les gustaría, ¿verdad? Que tomara la batuta del equipo masculino. Y de esta manera entonces vamos a llevar a cabo el juego. Muy bien, nos vamos organizando. A quienes les sea posible encender en este momento la cámara, recuerden que estamos ahora en el espacio, ya estamos por finalizar el proceso el día de hoy, entonces ya estamos en el espacio de la dinámica. Cuando estemos en dinámicas, ¿verdad? Pedirles o sugerirles, por favor, que me enciendan las cámaras. Vamos a tomar aquí la decisión, ¿verdad? De quién va a liderar el equipo femenino y quién el masculino, para ver cuál de los dos gana. Para ver cuál de los dos equipos gana el día de hoy. Vamos a ver, propongo o los propongo yo y ustedes me dicen si aceptan los compañeros o no. ¿Les parece? Si trabajamos de esa manera también. Dice Claudia, que no me toque a mí. Y dice Álvaro, Liz, no me mire. Vamos a ver, Leslie tiene cara como de que sí ha liderado equipos de trabajo. Leslie, ¿sí? ¿En qué área está usted, Leslie? Leslie Pomatay, espero haber pronunciado bien su apellido. Ah, sí, es en el área de marketing. ¿Y en qué área está usted, Leslie? Estoy en el área de marketing. ¿En el área, perdón? De marketing. Ah, marketing. Ah, ok. Muy bien. Ok, bienvenidos entonces a los que se nos están por acá incorporando. Excelente. Bueno, tomemos entonces una decisión de manera unánime.
Yo quiero proponer a algunas personas, ¿verdad? Pero ustedes me indican si están de acuerdo o no, para que estas personas lideren, ¿verdad? Los equipos de trabajo, ¿ok? Para que estas personas vayan contestando las preguntas. No sé si lo prefieren también que solamente una persona vaya contestando por todos, ¿verdad? O prefieren que todos participen, es decir, que el turno a las femeninas, entonces cualquiera de ellas puede, por ejemplo, levantar la mano o tomar el micrófono. Yo preferiría mejor así tomar el micrófono y comenzar a contestar. ¿Cómo prefieren ustedes que sea la dinámica? ¿Se les hace más fácil así? Que el que se sepa la respuesta. El que sepa la respuesta la contesta. O le vamos a dejar la responsabilidad a una sola persona y que sea el representante del equipo. Cuéntenme, ¿cómo desean organizarse entonces? Sí, exacto, ¿verdad? Justo como la compañera lo plantea acá, ya no sería trabajo en equipo, ¿verdad? Dice Maricruz, no, aquí que el que sepa responda, ¿verdad? Y saque la cabeza, saque la batuta, dejen por ahí por el equipo, ¿verdad? Por el género. Bueno, veamos entonces, ya que ya tienen por aquí las cámaras activadas, quiero entonces ahora, permítanme nada más 2 segunditos, para ponerles por acá, aquí está ya. Para ponerles por acá entonces la dinámica, ¿verdad? Que vamos a estar trabajando el día de hoy. ¿Han escuchado de una herramienta denominada Flippy? ¿Alguno lo ha usado? La famosa Flippy. ¿Lo habían utilizado? No. No, yo no. Ok, vamos a ver entonces. Bueno, si se fijan entonces acá, yo les puse 5 columnas, ¿verdad? Con diferentes temas. La primera columna está denominada barreras en la comunicación. Y hay entonces 5 preguntas, ¿verdad? Valoradas en 100, 200, 300, 400 y 500. Ojo, puntos, que no me van a salir después que eso era dinero. Me quedo pobre yo acá, ¿verdad? Me quedo pobre. No, puntos, ¿verdad? Entonces, bueno, van a ir escogiendo, la dinámica es que van a ir escogiendo y ustedes me van a decir, ¿verdad? Bueno, yo escojo, por ejemplo, en tema barreras en la comunicación y por 200 puntos, ¿verdad? Entonces yo me voy a ir, ¿verdad? A buscar en este sentido la pregunta y si usted la contesta de manera correcta, pues le vamos a dar obviamente ese puntaje por acá para ir anotando también, ¿verdad? ¿Qué equipos van ganando? Para irles entonces anotando, ¿verdad? Los porcentajes y al final, pues ver quiénes ganan, si mujeres, si varones, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Creo que por cuestión de tiempo, ya que ya casi finalizamos, lo vamos a ir haciendo mejor de esta manera, ¿verdad? Lo vamos a ir haciendo que yo hago la pregunta, ¿verdad? Y ustedes vayan, bueno, un colaborador, ¿verdad? Escoge, si se sabe la pregunta, pues la contesta, ¿verdad? Y así vamos a ir funcionando mejor, ¿ok? Bueno, luego entonces dentro de las columnas está la comunicación como factor clave. En la tercera columna les planteo, ¿verdad? El tema del conflicto, luego la convivencia laboral y luego el liderazgo, ¿verdad? Entonces, en el caso de estos 3 últimos temas, conflicto, convivencia laboral y liderazgo, de acuerdo a cómo ustedes vayan escogiendo las preguntas, pues de esa misma manera yo les voy a ir, ¿verdad? Pues yo les voy a ir planteando y desarrollando entonces la temática para acá, ¿verdad? Ok, ahora entonces veamos. ¿Escojo yo las preguntas o hay alguien que se quiera aventar, probar suerte, ver cómo le va? Como dicen por ahí, tirarse al ruedo.
y que vaya sacando entonces, ¿verdad? La casta por cada uno de sus sexos, ¿verdad? A ver quiénes ganan, mujeres, varones. Mujeres, por favor, no me vayan a hacer quedar mal. Yo que confío plenamente, ¿verdad? En la capacidad y en el liderazgo que tenemos las mujeres, no me vayan a hacer quedar mal. Compañeros varones, ¿verdad? Hacer el mejor esfuerzo por ahí, ¿ok? Bueno, escojo yo las personas. Voy escogiendo la persona, usted escoge entonces qué casilla quiere ir contestando, ¿sí? Y de esta manera lo vamos haciendo. Creo que de esta forma es mejor porque así, ¿verdad? Así vamos a avanzar. Ok, vamos a ver. Dentro del listado de asistencia tengo por acá a... Vamos a ver, a Leslie Sonko, espero así sea su apellido Leslie, me disculpa si lo pronuncié de manera equivocada. Leslie, tiene entonces usted el día de hoy el honor de abrir el juego. ¿Qué categoría escoge y por cuántos puntos? Escogería barreras a la comunicación. Barreras de la comunicación, perfecto. ¿Por cuántos puntos? 300. 300, muy bien. Barreras de la comunicación por 300 puntos, dice, defina el ruido. Y así, para usted, el ruido. O deme un ejemplo. El ruido es el sonido que se puede dar por choque de algún elemento. También funciona como un medio de comunicación, ¿no? El ruido puede significar muchas cosas. Por ejemplo, el sonido de las ambulancias, ¿no? Dicen que la ambulancia está yendo por una emergencia. Otra manera de ruido, por ejemplo, podría ser los claxons, ¿no? De los autos, que nos indican que están avanzando, que quieren avanzar. Creo que el ruido es muy importante, ¿no? También para el tema de la comunicación. Desde que nacemos nos comunicamos con el ruido. Sobre todo, por ejemplo, los bebés, ¿no? Que cuando nacen llorando, porque están diciendo que están vivos. Muy bien, y que nos expresan, ¿verdad? Algún tipo de necesidad. Que no les entendamos todavía es otra historia. Sí, no lo entendemos, pero ya sabemos que están vivos. De esa manera se comunican. Exacto, muy bien. ¿Qué dice el público entonces? ¿Le damos los 300 puntos a Leslie? ¿Sí? Sí, démoselo, bravo. Démosle los 300 puntos. Muy bien, mujeres, ahí llevan entonces ya sus 300 puntos. Pasemos entonces ahora con un compañero varón, Samuel Saavedra. No, Samuel. Samuel, para que lidere y usted comience entonces. Bien, Samuel, ¿verdad? soy hincha de Samuel. Vamos a ver, Samuel, ¿qué categoría escoge? Cualquiera menos, ¿verdad? Barreras de comunicación por 300 puntos, porque ya está. Vamos a ver, Samuel, dentro de las columnas que le planteo acá, barreras en la comunicación como factor clave, el conflicto, la convivencia laboral y el liderazgo, ¿cuál escoge y por cuántos puntos? Barreras de la comunicación por 400. Ay, para ganarle 100 puntos más a Leslie, ¿verdad? No. Bueno, vamos a ver. Entonces, permítame por acá. Por 400 puntos entonces. Cuénteme, Samuel, ¿por qué la semántica es importante en la comunicación? ¿Por qué la semántica es importante en la comunicación? Porque nos hace que nuestra comunicación o lo que transmitamos sea más entendible hacia la otra persona. Una persona que tiene una buena dicción,
una buena pronunciación y el uso adecuado de los puentes, ¿no? Como sin embargo, no obstante, por consiguiente, en concordancia, por lo tanto. Entonces, hace de que la otra persona pueda entenderlo mejor. Y también el uso de en vez de decir tú, ¿no? Suavizar el trato mediante un le o mediante un se, ¿no? Hacia usted, considero que debe verlo así, ¿no? En vez de decir quiero que lo veas así. Entonces, el tener una semántica adecuada hace que tu comunicación sea óptima y llegues a los objetivos. Excelente. Bueno, a Samuel le toca dar la charla el próximo sábado. A Samuel le va a tocar dar el taller la próxima jornada. Muy bien, le damos los 400 puntos. ¿Qué dice el público? 800 le daría yo. ¿Sí? ¿Ah? ¿Cuánto le daría usted? Yo le daría 800. Ah, 800. Bueno, pero por acá tenemos más opciones. Muy bien, entonces vamos por acá a ponerle los 400 puntos, ¿verdad? Al equipo de los masculinos. Bueno, mujeres, los varones nos están llevando a la delantera por 100 puntos. Vamos a ver. Pasemos entonces a alguien que yo sé que nos va a contestar estupendo para remontar las mujeres. Isis Domínguez. Escoja su columna y por cuántos puntos. Me quedo con barreras de la comunicación por 500. Eso. Muy bien. Vamos a ver entonces por acá. Por 500 puntos. ¿Por qué las emociones? Este está facilita, Isis. ¿Por qué las emociones son una barrera? ¿Por qué considera usted que en el caso de las emociones se pueden convertir en una barrera dentro de la comunicación? Facilito. Considero que las emociones, pues, en algún momento pueden llevarnos a dar un mensaje de repente más, si estamos experimentando, por ejemplo, ira, que podamos transmitir un mensaje agresivo. De repente no tenemos la claridad en ese momento para expresarnos sin ofender o molestar, y por eso considero que son una barrera en la comunicación. Muy bien, tal cual, ¿verdad? Entonces, bueno, excelente. Ahí ya tomamos la delantera, 500 puntos. Muy bien, Isis, justo, ¿verdad? Es importante entonces que nosotros aprendamos a gestionar, ¿verdad? Nuestras emociones, porque de esta manera, ¿verdad? No vamos a impactar en el mensaje que estemos trasladando, ¿verdad? No es que no la vamos a decir sin ningún tipo de emoción, ¿verdad? Pero cuando hay emociones, ¿verdad? Que son bastante fuertes, usted justo lo planteaba, como la tristeza, como el enojo, ¿verdad? Etcétera. Esta emoción, ¿verdad? Se traslada también dentro del mensaje y pudiera llegar a ocurrir que nuestro receptor, ¿verdad? Ponga mucha más atención a la emoción que usted está trasladando y no verdaderamente al mensaje. Entonces ahí es donde se convierte en una barrera, ¿verdad? Dentro de la comunicación, porque el mensaje no llega entonces en su totalidad. Excelente, muy bien. Veamos entonces, pasémosle el turno entonces a un compañero varón. De repente por acá, Gerson Funes, si no me equivoco. Gerson Funes, si me habilita nada más unos segunditos la cámara y el audio, me escoge entonces la columna y me dice por cuántos puntos. Hola. Hola. Dice, ando siempre atendiendo algo aquí en campo ahorita, va a ser difícil. Bueno, le planteo simplemente los temas: barrera de la comunicación, comunicación como factor clave, conflicto, liderazgo y convivencia laboral. ¿Qué tema le interesa? ¿Cuál cree usted que se le hace más facilito? Liderazgo.
Excelente. Ahora, del 100 al 500, ¿por cuántos puntos? Por 500. Eso. Muy bien. Ay, él quiere tomar la delantera para los varones. Vamos a ver en este caso, ¿verdad? A los varones. Muy bien, permítame entonces 2 segunditos por acá. Me voy al tema de liderazgo. Ay, facilito. Defíname qué es un jefe. Fácil, defíname qué es un jefe. Con sus propias palabras. El jefe para mí es la persona que lo guía, que le da todas las herramientas para que pueda realizar bien todas las funciones de las actividades que tiene que realizar cada uno de nosotros. Pues es la persona que nos orienta, que nos ayuda a crecer. Ese para mí es el jefe. El jefe. Ok, ahora una pregunta. ¿Para usted es mejor un jefe o un líder? ¿Cuál le conviene mejor a usted? Bueno, sinceramente definí lo que era un jefe, un líder, pues. Un líder. Si nos vamos al concepto si vamos a diferenciar líder y jefe, pues jefe como que está de alguna manera orientado a empujar que se realicen las actividades independientemente de las herramientas que le facilite a las personas, ¿va? Y un líder lo acompaña a uno a realizar las actividades y a ir creciendo dentro de la empresa. Lo va a hacer crecer de manera personal, de manera profesional y lo acompaña en todos los ámbitos de sus actividades. Ok, muy bien. Le agradezco entonces, ¿verdad? Y por darse el tiempo para participar. Muy bien. ¿Les damos entonces esos 500 puntos? ¿Les damos esos 500 puntos? Sí, no. Mujeres, ahí ya nos llevan la delantera. Pongámonos vivas, chivas ahí, ¿verdad? Ok, veamos entonces acá. Una femenina que saque la casa. Elba. Vamos a ver, Elba Honores. Elba, ¿qué casilla escoge y por cuántos puntos? Ay, aquí vamos a retomar las mujeres. Aquí vamos a tomar la delantera, porque Elba va a sacar la casta por el equipo femenino. Vamos a ver, Elba. Columnas. Ajá, columnas, le repito, liderazgo, convivencia laboral, conflicto, comunicación, factor clave y barreras de la comunicación. ¿Y por cuántos puntos? Convivencia laboral por 300 puntos. Por 300 puntos. Convivencia laboral por 300 puntos. Ay, facilito. Defina qué es un equipo de trabajo. Bueno, un equipo de trabajo es cuando todos se juntan por un objetivo, ¿no? Todos se ayudan de alguna manera. Bueno, eso es lo que podría decir. Ajá, exacto. Es un grupo de personas, ¿verdad? Que tienen una meta en específico, que todos, decían, direccionan para esa misma meta. Claro, todos tienen un objetivo en común, todos tienen que cooperar, ¿no? Para que todo pueda surgir bien. Muy bien, le damos entonces los 300 puntos a Elba. Vamos, ¿dónde está la porra de Elba? ¿Dónde está la porra de las mujeres? Vamos, mujeres, sí, no, ¿qué dice el público? Los varones han de decir, no, no se lo den, para que ganemos nosotros. Vamos a ver, sí, no, se lo damos, no se lo damos. Sí. Sí. Bien, perfecto. 300 puntos entonces para el equipo femenino. Hagamos entonces ahí la suma, 500 más 300 más 300. Ese es el puntaje del equipo femenino. Los varones tienen 400 más 500. Entonces escojamos, ya para ir finalizando, un último compañero que lidere el equipo masculino para que pueda remontar. ¿Le parece, Álvaro? Álvaro, saca la casta por los varones. Álvaro, tema y por cuánto.
por 500 puntos. Ajá. Convivencia laboral. Convivencia laboral por 500 puntos. Muy bien. Hacemos entonces acá, convivencia laboral. La pregunta es, ok, acá. Defina, no, los jefes no deben guardarse información en el bolsillo. ¿A qué cree que se refiere esta frase? Pienso que deben compartir la información porque así nos tienen al pendiente de poder armar estrategias para poder realizar mejores actividades, para poder desempeñarnos mejor y poder trabajar en equipo. Porque la información que nos puedan dar es muy valiosa para poder sacar el equipo adelante. Ok, muy bien. Esta es una frase que utilizaba bastante, espero pronunciar bien el nombre, Peter Beckler. Él hablaba en torno de que para las organizaciones es muy importante que no se guarden ningún tipo de información, ¿verdad? Que así como, por ejemplo, en el caso del líder, ¿verdad? Recepciona esa información, pueda trasladarla, ¿verdad? Al resto del equipo. Que tenga, ¿verdad? En este sentido, la apertura de que ese mensaje vaya de manera clara y vaya de manera muy específica, ¿verdad? Y que no se guarde para sí, ¿verdad? Ningún tipo de información. Yo creo que a veces nos ha pasado, ¿verdad? Dentro del ámbito laboral, que a veces nuestros jefes, pues como que no nos quieren decir todo. Se guardan algún tipo de información, ¿verdad? Y en los bolsillos, ¿verdad? Ya sea de manera positiva, ¿verdad? O ya sea de manera negativa también. Entonces es importante, ¿verdad? Que el líder, ¿verdad? No se guarde ningún tipo de información. Muy bien. Entonces veamos, por 500 puntos, ¿se lo damos, no se lo damos? ¿Qué dicen los varones? ¿Qué dicen las mujeres? Mujeres, si se lo damos, no ganamos. Solidaridad con Álvaro, sí, sí, sí. Tiene los 500 puntos. Puntaje Álvaro, no ganaron. ¿Qué dice el público? No se sabía, Bueno, toman por acá la delantera los compañeros varones. No, dice María, 200 nomás. ¿Ah? ¿Qué dice, perdón? Claro que sí. Los 500 Claro que puntos. 500 puntos. Bueno, entonces veamos, vamos a detenernos acá, ya que ya son las 9 de la mañana, vamos a cumplir con el horario, ya que fuimos bastante puntuales a la hora de iniciar. El equipo femenino, 1100 puntos. ¡Bravo! Muy buen trabajo. Ahora bien, el equipo masculino finalizó con 1400 puntos. ¡Bravo! Muy bien, varones. Sacaron ahí, ¿verdad? El liderazgo. Bueno, entonces el día de hoy felicitarles, ¿verdad? El equipo masculino hizo un muy buen trabajo. Tranquilos, ¿verdad? Que de igual manera el resto de los temas los podemos